Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, miércoles mitad de semana, miércoles 3 de septiembre del 2025, de que voy a estar conversando, analizando con ustedes durante las próximas 2 horas. Jueza Taylor Swain adelanta calendario de demanda de Luma contra el gobierno. Esto acaba de salir y le voy a hacer mi interpretación de una orden muy corta de la jueza Taylor Swain. Gobernadora rechaza medida bipartita para enmendar la Constitución y crear cargo de vicegobernador. Gobernadora vuelve a decir que no ha recomendado a nadie para la Junta de Control Fiscal, pero a la misma vez dice que la consultan, que es lo que ella hace. Cuando la consultan se queda callada. Encuesta vuelve a marcar tendencia negativa en la imagen de la gobernadora. Nuevamente surge evidencia del apoyo del gobierno a New Fortress. Nidia Velázquez se expresa en contra de la remilitarización de Puerto Rico. Noticia positiva, sector de turismo sigue creciendo. Controversial vista en el caso del asesinato de Gabriela Nicole. Esperaré a ver el desarrollo, todavía creo que la vista no ha terminado. Le daré lo más reciente sobre esta vista que se está llevando hoy a cabo en el tribunal de Ay Bonito. Y una primicia de Radio Isla, yo no lo tenía en agenda para discutirlo, pero Penchi me acaba de retar. Sin presupuesto, la autoridad para el redesarrollo de Roosevelt Road. Republicanos en la Cámara Federal quieren grandes recortes en educación y salud. ¿Qué está pasando entre Estados Unidos y Venezuela? ¿Qué fue lo que sucedió ayer? Y en la última sección de la edición de hoy converso con la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, licenciada Vivian Godinox, sobre convención del colegio que comienza, creo que es mañana. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en esta edición de Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Hoy, como les dije, espérate aquí que estoy haciendo cosas a la misma vez, uno tratar de hacer multitasking a veces no le sale bien. Hoy mitad de semana, miércoles 3 de septiembre del 2025, a los que me estén escuchando en vivo, son exactamente las 4 de la tarde, en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320, a través de la aplicación móvil de Radio Isla, ahí nos puedes escuchar, también nos puedes ver en vivo en radioisla.tv, en el canal de YouTube de esta emisora, en la página de Facebook de esta emisora, en la página de Facebook de este servidor. Así que me puedes ver, me puedes escuchar en vivo, me puedes ver y escuchar en vivo en cualquier lugar de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Antes de entrar a los temas que quiero discutir con ustedes en la tarde de hoy, les recuerdo que la presentación de mi nuevo libro, En Primera Fila, las luchas sobre el estatus en el Congreso y Puerto Rico 1997-2025. La presentación será el próximo jueves 11, no mañana, jueves 11 de septiembre a las 6 de la tarde. Es libre de costo, abierta al público en la biblioteca de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Lo va a presentar la expresidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Celima Romaní. Hoy el periódico El Nuevo Día publica en su página 12, creo que la tienes ahí para poncharlo, una historia de una entrevista que me hizo el corresponsal del Nuevo Día en la capital federal, José Delgado, con el título de A corto plazo estamos en un tranque total, y donde José Delgado me hizo varias preguntas sobre el alcance del libro. Si usted quiere conocer más sobre de qué se trata este libro, le invito a que busquen la edición impresa de hoy del periódico El Nuevo Día, página 12. También lo puedes encontrar, obviamente, en la edición digital del periódico El Nuevo Día. También hay una versión de podcast en el podcast de José Delgado en la página del Nuevo Día. También lo encuentran en Spotify y las demás plataformas de podcast. En mi canal de YouTube pueden encontrar, si quieren conocer más sobre el libro, diversas entrevistas. Estuve ayer con Normando Valentín, la semana pasada con Néstor Duprey. Así que los invito a conocer un poco más de qué se trata este libro, que se presentará el próximo
jueves en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico a las 6 de la tarde. Los que quieran adquirir el libro todavía en precio de preventa por internet, eso se va a acabar el 11 de septiembre. Van a mi página acevedovilá.net, ahí lo pueden ordenar a un precio de descuento de $40. También lo puedes ordenar a través de ATH Móvil. Estamos aquí en el estudio ATH Móvil. Baja tu ATH Móvil, vas a la sección de negocios, escribes publicaciones PR y ingresas la cantidad de $40. Ese es el precio en preventa por internet hasta la semana que viene. El libro ya está a la venta en las diferentes librerías a través de todo Puerto Rico. El precio de venta oficial va a ser $49.50. Ya está a la venta también en Libros 787, esta plataforma digital, que los felicito, han sido muy exitosos en la venta a través de internet de libros, mayormente producciones puertorriqueñas. Desde hoy está a la venta en Libros 787 y espero pronto que esté disponible también a través de Amazon. Así que disponible el libro en primera fila, Las luchas sobre el estatus en el Congreso y Puerto Rico, 1997-2025. Rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la tarde de hoy. Hace un rato, fue más o menos como cerca del mediodía, salió una orden emitida por la jueza Taylor Swain. Ustedes saben que, a recordarle, Luma presentó hace yo creo que ya 2 semanas una demanda que, aunque no nos sorprendió porque sabíamos que esto se iba a litigar, lo analicé aquí, creo que fue una movida estratégica muy hábil de Luma, en lugar de esperar que el gobierno le cancelara el contrato, Luma presenta una demanda. Como les dije, no es una demanda en los méritos, no es una demanda diciendo yo estoy cumpliendo con el contrato, tampoco es una demanda diciendo el gobierno no está cumpliendo con el contrato, es una demanda procesal de interpretación del contrato. Voy a repetir para que entendamos. La esencia de la demanda es, según el contrato, hay unas disposiciones que hablan sobre diferencias técnicas o diferencias generales. Y si son diferencias técnicas, se va por un proceso expedito, confidencial, donde se nombra una especie de árbitro y lo que ese árbitro decida obliga a las partes y no puede ser revisado en el tribunal. Y si son diferencias de tipo general, pues entonces se va al proceso de mediación tradicional, pero si usted no está de acuerdo, al final el que no esté de acuerdo puede ir al tribunal. Y lo que está demandando Luma es, diciéndole a la jueza Taylor Swain, lo que el gobierno de Puerto Rico nos ha enviado, la carta que nos enviaron hace meses atrás, no son diferencias técnicas, son de tipo general. El gobierno de Puerto Rico quiere irse por el proceso expedito. Jueza, decida que nos vamos por el proceso general. Les dije aquí que desde el punto de vista, ustedes saben que yo me he opuesto a Luma todo el tiempo, pero que de una lectura de la demanda, sin leer las defensas del gobierno, me hacía mucho sentido la demanda presentada por Luma. Ahora, el gobierno inmediatamente, también les dije que me parecía muy interesante que estaban utilizando a la jueza Taylor Swain para que interpretara un contrato que se debe regir bajo las leyes de Puerto Rico, porque Luma argumentaba que el contrato es parte del plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica y que por ende todo lo que tenga que ver con el plan fiscal y con la autoridad, mientras la autoridad esté en quiebra, se tiene que ver ante la jueza Taylor Swain. En la prensa, el gobierno de Puerto Rico, las APP, dijeron que iban a impugnar o iban a decirle a la jueza, usted no tiene jurisdicción porque esto le corresponde a las Cortes de Puerto Rico. Bueno, pues, y la jueza había dado una instrucción a las partes a que le presentaran una especie de memorando en que estaban de acuerdo. Eso lo hicieron, me parece que fue ayer. Y la jueza emitió una corta resolución, orden, que se la voy a ir leyendo a ustedes en inglés y se la traduzco al español. Número 1. Luma is directed to file its unredacted motion for provisional relief no later than September 4. Luego del acuerdo entre las partes, se le dice a Luma que para mañana tiene que presentar la moción revisada de qué es lo que ellos están pidiendo como remedio provisional. Segundo, P3A must file its jurisdiction opposition not later than September 16. If PREPA contends that the court lacks subject matter jurisdiction
and or should abstain, PREPA must file its jurisdiction opposition not later than September 16. ¿Qué está diciendo la jueza? Si el gobierno y la Autoridad de Energía Eléctrica entienden, o sea, las APP y la Autoridad de Energía Eléctrica entienden que yo, jueza Taylor Swain, no tengo jurisdicción para ver este caso, tienen hasta el 16 de septiembre para presentar su escrito. Todos sabemos que eso es lo que van a presentar. Así que hoy estamos a 3, básicamente le han dado 2 semanas al gobierno de Puerto Rico para que se ponga por escrito con los argumentos procesales y de jurisdicción. Señores, no estamos en los méritos. Tercero, C. Luma must file a reply, if any, to the jurisdiction opposition not later than September 23rd. Obviamente, le dice a Luma, si el gobierno dice que yo no tengo jurisdicción, pues tú, Luma, tienes hasta el 23 de septiembre. O sea, le da una semana después de que el gobierno diga que no hay jurisdicción. Entonces, the court will thereafter take the jurisdiction of positions on submission unless it determines that a hearing is necessary. Una vez ustedes dos o todas las partes me digan cuál es su posición sobre si yo tengo jurisdicción, yo voy a decidir sin tener que hacer vista, a menos que yo entienda que hace falta una vista oral para escuchar a las partes. Entonces, aquí es lo interesante. In light of P3A's willingness to state the technical dispute resolution process pending resolution of the jurisdictional opposition, the technical dispute resolution process is hereby stayed until the court issue an order resolving the jurisdictional opposition. Se lo voy a traducir primero del inglés al español, pero después desde el punto de vista legal. Ok, ¿qué estaba pidiendo Luma? Luma estaba diciendo, en los méritos, esto no es una disputa técnica, esto es una disputa general. Por ende, yo quiero que usted resuelva en los méritos, que esto se va por el proceso tradicional de disputa. Pero Luma le decía, pero como el gobierno amenazó que iba a activar el proceso de disputas técnicas, que es un proceso expedito, que incluye que el gobierno escogiera una especie de árbitro, un profesional que viera los reclamos del gobierno, como el gobierno había dicho que iba a hacer eso, Luma en su demanda decía, tribunal, emita una orden temporera de que el gobierno de Puerto Rico, las P3, no pueden activar ese proceso. Nos estamos enterando que el gobierno de Puerto Rico, y no estoy criticándolo, me parece que era lo lógico, el gobierno de Puerto Rico le dijo en este escrito que presentaron ayer conjuntamente, bueno, hasta que no se resuelva el tema de si hay o no hay jurisdicción de la jueza Taylor Swain, nosotros no vamos a activar el proceso de disputas técnicas. Y la jueza dice, en ese acápite dice, bueno, como ustedes dijeron que estaban de acuerdo, yo estoy emitiendo una orden que básicamente dice, hasta que yo no resuelva si hay jurisdicción o no hay jurisdicción, tú no puedes activar el proceso de enmienda técnica. Luego dice que si la Corte determina que hay jurisdicción y que no se va a abstener de emitir una orden provisional, entonces el gobierno tendrá que presentar su escrito por escrito en 7 días. Y Luma tendrá unos 7 días adicionales para contestarlo. En resumen, mi interpretación es que la jueza está poniendo esto en fast track, como entiendo yo que debía ser. Que lo primero que se va a resolver es simple y sencillamente si hay jurisdicción del Tribunal Federal o si, como va a argumentar el gobierno, esto le corresponde a los tribunales de Puerto Rico porque es una disputa sobre los contratos que se rigen bajo la ley de Puerto Rico y no es una disputa que afecte los procesos de promesa. Pero mientras la jueza decide todo eso, la bola se congeló. En el argot del baloncesto, la bola está congelada. El gobierno ha aceptado que no va a hacer nada más. En otras palabras, no va a ir a contratar un perito para que ese experto sea el que vea la controversia y lo decida, y esperará hasta que la jueza decida. La orden, como le ven, es del 3 de septiembre, o sea, del día de hoy, emitida por la jueza Taylor Swain. Así que, no sé, en los méritos, la jueza no ha dicho nada. Mi interpretación es que la jueza, número uno, está atendiendo esto con la premura que amerita. No sé, no es que la jueza ha dicho nada ahí, pero yo tengo un feeling, como decimos en buen puertorriqueño, que la jueza está inclinada a quedarse con el caso, lo que sería la primera derrota para el gobierno
Porque obviamente el gobierno le ha dicho a la jueza, esto no te toca a ti, esto le toca a los tribunales de Puerto Rico. ¿Cuándo vamos a saber eso? Pues en algún momento, yo pienso, por el calendario que da la jueza, en algún momento a principios del próximo mes, quizá podría ser hasta a fines de este mes, porque las dos partes, ya para el 23 de septiembre, las dos partes habrán presentado su oposición sobre el tema jurisdiccional. Si la jueza está convencida que tiene o que no tiene jurisdicción, podría emitir una orden rapidito, el 24, el 25, el 26 de septiembre. Conocemos a la jueza Taylor Swain. Ella, yo no creo que va a esperar a que le presenten los argumentos. Yo estoy seguro que ya ella debe estar estudiando los términos legales, el contrato, la relación del contrato con los procesos de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica, y probablemente ya tenga una inclinación de si tiene jurisdicción o no tiene jurisdicción, y una vez las partes emitan sus documentos, sus escritos, pienso que la jueza, por el calendario tan rápido que ha puesto, va a actuar con premura y tomará una determinación. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque tenemos por un lado el proceso de la quiebra como tal congelado, porque no hay Junta de Control Fiscal. Y ya pues la jueza, aunque no se ha expresado claramente sobre eso, pero creo que pronto la jueza va a decir, yo no voy a hacer nada con la quiebra porque no hay una junta, y para poder aprobar cualquier plan de ajuste de deuda hay que esperar a la nueva junta. Así que ese proceso está congelado. Y entonces tenemos el proceso de cancelar el contrato de Luma, que Luma, como yo he dicho anteriormente, está usando estratégicamente tácticas dilatorias. Tienen perfecto derecho a eso. O sea, nadie le impide a Luma que demandara al gobierno, máxime cuando hay una verdadera disputa procesal. Así que tenemos atrasado el proceso de quiebra y atrasado el proceso de si Luma se tiene que ir, o sea, se le puede cancelar el contrato o no se le puede cancelar el contrato. Y en medio de todo eso, la víctima inocente es el pueblo de Puerto Rico. Bueno, y desde el lunes para acá, el lunes estuve aquí a el amigo Connie Varela, luego de que había presentado conjuntamente con el representante del PNP, Pichi Torres Zamora, la propuesta de enmienda constitucional para crear el cargo de vicegobernador de Puerto Rico, para sorpresa mía, de verdad para sorpresa, sin darle mucho pensamiento. Es más, sin leer la enmienda constitucional, la gobernadora ya la rechazó. Periódico El Nuevo Día, página 6, rechaza crear cargo de vicegobernador. La gobernadora Jennifer González no favorece el proyecto de ley que propone el puesto. Entonces, dice la nota de Gloria Ruiz Cuilan citando a la gobernadora: estoy en contra de ese proyecto. Esta no es la primera vez que esto se discute en Puerto Rico. De hecho, en la Asamblea Constituyente, cuando se aprobó la Constitución de Puerto Rico en 1952, esto fue una propuesta que se discutió y la Constituyente determinó que no era la manera de seguir. Y la razón para eso es porque constituye un gasto innecesario. Más adelante dice: ¿qué función tendría un vicegobernador que no fuera exclusivamente suceder a un gobernador cuando éste no esté en funciones? Para eso, los delegados de la Asamblea Constituyente de Puerto Rico determinaron que el cargo de secretario de Estado, en ausencia del gobernador, ocupe el cargo, en ausencia de el secretario de Justicia. Así lo dispone lo que es el orden constitucional. Bueno, gobernadora, primero que nada, antes de hablar, estudia. No hubo discusión en la Constituyente. El cargo de vicegobernador todo el tiempo estaba ahí. Se eliminó al final del camino, sin mucha discusión en la Constituyente. Y como dice don José Trías Monge, que era miembro de la Constituyente, se eliminó por razones políticas, de unos temores que tenía Muñoz Marín, que no tienen nada que ver con la deseabilidad del cargo y la necesidad democrática. En segundo lugar, cuando usted dice que no tendría ninguna función, pero entonces hace referencia al cargo de secretario de Estado de hoy, gobernadora, usted no ha leído la propuesta de Connie y de Pichi. Esa propuesta dice que el vicegobernador asumiría las funciones del secretario de Estado. No se crearían dos cargos. No se está gastando dinero de más. Así que, si usted entiende que un vicegobernador electo, que a la misma vez tendría las funciones de secretario de Estado, no tiene nada que hacer, pues usted está admitiendo que su secretaria de Estado no tiene nada que hacer. Lea la propuesta. Pero entonces más adelante dice:
Esto no es un asunto que es programático. No se le prometió al pueblo de Puerto Rico en la pasada elección. Esto no constituyó parte de la plataforma que el PNP le ofreció al pueblo de Puerto Rico. Y dice que si le llega a su escritorio, la va a vetar. Gobernadora, back to law school. Las enmiendas constitucionales no se presentan por proyectos de ley. Se presentan a través de resoluciones concurrentes. La invito a que se lea mi libro de separación de poderes, porque hablo de este tema. Las resoluciones concurrentes no van a la firma o veto del gobernador. Si 2/3 partes en la Cámara y 2/3 partes en el Senado aprueban la propuesta de enmienda constitucional, gobernador, usted no tiene nada que vetar. Para poner en vigor la propuesta de enmienda constitucional, hace falta una legislación habilitadora y que se le asigne dinero. Pero si 2/3 partes de los legisladores aceptaron o aprobaron una enmienda constitucional para que se consulte al pueblo, pues ahí hay votos suficientes para ir por encima del veto de cualquier gobernador que vete una asignación de dinero para llevar a cabo este referendo. Y por último, usar de excusa de que eso no es un compromiso programático. ¿Qué quiere decir esto? Que Jennifer González no va a firmar ningún proyecto de ley que no salga del programa de gobierno del PNP. Señores legisladores del PNP, la gobernadora está diciendo que si a usted se le ocurre algo, por más bueno que sea para Puerto Rico, si no estaba en el programa de gobierno, ella no lo va a firmar. Es más, me gustaría hacer un examen, no tengo el tiempo, de cuánta de la legislación controversial que la gobernadora ya firmó, mayormente la que propone Tomás Rivera Chatz, no estaba en el programa de gobierno del PNP. Me parece una excusa. Primero, vuelvo y repito, la gobernadora no se ha leído la propuesta de enmienda constitucional de Connie Varela y de Pichi Torres. No se la ha leído. Y no contesta, primero citando a la constituyente de 1952, cuando eso no se debatió de esa forma. Y yo he escrito sobre este tema, he estudiado este tema. Hay otras personas que también han escrito y han estudiado este tema, y una de las cosas que se dice es que precisamente se eliminó de la Constitución, del borrador de la Constitución, sin ninguna discusión seria en el floor de la constituyente. Y don Pepe Trias Monge, que en paz descanse, dice que en un caucus de los miembros del PPD, Muñoz Marín pidió que se sacara simple y sencillamente por consideraciones políticas partidistas, no consideraciones constitucionales y democráticas. Y no entiendo por qué la gobernadora se opone. Vamos a ponerlo bien sencillo. Bueno, quizás lo puedo entender. Si ella hubiera tenido que escoger un candidato a vicegobernador o vicegobernadora en las elecciones pasadas, ¿hubiera puesto en la papeleta a Verónica Ferraioli? Probablemente no. Pues precisamente porque queremos ser lo más democrático posible. Los candidatos a gobernador deberían decirnos antes que votemos quién es la persona que lo sustituiría si sucediera algo que no pudieran mantenerse en el cargo. Y si hubiera sido verdaderamente democrático, probablemente una Verónica Ferraioli no hubiera estado en la lista para ser, porque el secretario de Estado en Puerto Rico es el vicegobernador. Ahora le voy a poner un argumento al revés. Si Pedro Pierluisi hubiera puesto a Larry Selhammer en la papeleta en el 2020 como su candidato a vicegobernador, Larry Selhammer hubiera recibido el apoyo del pueblo y ninguna Cámara ni ningún Senado, en este caso fue la Cámara, lo hubiese colgado, porque hubiera sido validado democráticamente y no tenía que ir a confirmación de nadie. Creo que la propuesta es una propuesta que hace mucho sentido. Lo menos que yo esperaba era una invitación de la gobernadora a que se discutiera con seriedad. Puede haber argumentos en contra. Yo había escuchado el argumento de que los vicegobernadores no tienen nada que hacer. Pues si le van a dar las funciones de secretario de Estado. Así que por lo menos va a ser las que hoy hace el secretario de Estado. Además, históricamente, en los lugares que estos cargos existen, como en Estados Unidos, los presidentes amoldan el rol del vicepresidente en función de las necesidades que tiene el presidente y de las virtudes que tiene el vicepresidente.
Joe Biden, ¿alguien puede decir que Joe Biden no fue importante en la presidencia de Obama? Pues claro que fue importantísimo en la presidencia de Obama. Claro, hacía las cosas que Obama entendía que le podían ayudar a ser el mejor presidente que él podía ser. Y esa es una de las virtudes del cargo, en nuestro caso, de vicegobernador. Son las 4:22, me está sonando la musiquita. Regreso con más luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas Lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386, 796-1386. Gramas Lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando en vivo, son las 4:27 de la tarde de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 3 de septiembre del 2025. Bueno, mientras seguimos a la espera de cuándo el presidente va a hacer los nombramientos, las 6 vacantes que tiene la Junta de Control Fiscal, veo un para atrás y para adelante de la gobernadora, de si ella es o no es parte del proceso de consulta, de si ella está o no está recomendando personas. Vamos a hacer un poco el tracto nuevamente. Cuando Trump dio el golpe de Estado, que votó a los primeros 5, la reacción de la Fortaleza fue inmediata, diciendo que ellos no habían pedido eso, que ellos no tenían nada que ver con eso. Luego la propia gobernadora reconoció y admitió que ella se enteró cuando empezaron a circular los rumores en la prensa y que no fue consultada por la Casa Blanca sobre los despidos. Claro, inmediatamente los justificó, y en lo que es la estrategia de la gobernadora de defender todo lo que hace Donald Trump, pues dijo que ella estaba de acuerdo con las quejas, o como usted le quiera llamar, que mencionó la presidencia, no en el email cuando los votó, no en la carta cuando los votaron, sino posteriormente. Luego de esa primera reacción, la directora de PRAFA y el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, dijeron claramente que la gobernadora estaba siendo consultada, que la gobernadora estaba en diálogo, que la gobernadora tenía excelente relación con el presidente y la Casa Blanca, y que pues estaba en el proceso. Todos sabemos, la gobernadora no puede nombra el presidente, con un proceso ahí que, como hemos dicho anteriormente, uno de los nombramientos los hace el presidente sin tener que recibir nombres de nadie, y los otros los hace a base de unas ternas que le envían los líderes legislativos demócratas y republicanos. Luego de eso, la gobernadora hace una expresión de que yo no estoy recomendando a nadie cuando se filtra el nombre de 2 personas que se filtraron, y el periódico El Nuevo Día pone una historia de primera plana con el nombre de una persona de aquí de Puerto Rico que alegadamente estaba en la lista, y la gobernadora, en reacción a eso, dice: yo no estoy recomendando a nadie. Todo esto ha pasado en 3 semanas. Luego vuelve la directora de PRAFA, en esto que ya estamos viendo un patrón, que el gobierno no sabe cómo hablar con una sola voz. Vuelve, y lo discutí aquí, me parece que fue jueves o viernes de la semana pasada, o lunes de esta semana, no recuerdo, la directora de PRAFA volviendo a decir que está en consulta con la Casa Blanca, que está en consulta con los líderes republicanos de Cámara y Senado. Y entonces, hoy,
en una nota que sale temprano en la mañana en Noticel, gobernadora no ha hecho recomendaciones para llenar vacantes en la Junta. Una nota de Santiago Omar Escobar. Yo la voy a leer, es una nota cortita para poder analizarla. La gobernadora afirmó que no ha propuesto candidatos para ocupar sillas en la Junta, pese a que reconoció que ha recibido acercamientos y consultas al respecto. A pregunta de la prensa sobre las expresiones del comisionado residente Pablo José Hernández, quien admitió que ha discutido posibles nombramientos con el liderato demócrata en el Congreso, González Colón señaló que ella ha preferido mantenerse al margen. Ahora vamos a la cita directa. Yo no he sometido nombres y se me ha consultado nombres. Ok, ya no ha sometido nombres, pero sí admite que se le han consultado nombres. Se me ha pedido que someta, pero he declinado. Yo creo que no importa quién se nombre, la Junta tiene una función de supervisar la gestión del gobierno de Puerto Rico, así que yo voy a sentarme con el que sea. Ok, yo puedo aceptar que ya no haya sugerido nombre. Pero si ella, cuando ella dice, y se me han consultado nombres, cuando ella le consultan los nombres, ¿qué ella hace? ¿Guarda silencio? Pues señores, por supuesto que no. Cuando sea el presidente de la Cámara, el líder republicano del Senado, la propia Casa Blanca, le dice ¿qué usted piensa de Mr. Jefferson? O de la señora Rivera. ¿Ustedes se creen que la gobernadora se queda callada? Pues claro que no. La gobernadora probablemente les ha dicho, 1, no conozco a esa persona, no puedo opinar. 2, conozco a esa persona y es excelente nombramiento. O 3, la conozco y no me gusta. Si le han pedido nombres y la gobernadora no los ha dado, primero no dice quién se los ha pedido, porque si se lo pide un fulano que no tiene ningún poder, pues ¿para qué va a dar el nombre? Ahora, si se lo pidió el speaker de la Cámara, si se lo pidió el líder republicano del Senado, si se los pidió la persona de personal de la Casa Blanca, que la gobernadora no dio nombres. Le voy a decir mi interpretación. La gobernadora no le gustan, tiene temor, tiene serias preocupaciones con los nombres que están circulando. Y está tratando de crear un espacio para decir, yo no tuve nada que ver con esos nombres, yo no sugerí ninguno de esos nombres, pero lo que no puede negar es que la consultaron. Si la gobernadora estuviera contenta con los nombres que están circulando, no diría lo que dijo hoy. Dice, el presidente va a tener varias alternativas. Generalmente someten de 3 a 5 y el presidente escoge. El presidente también puede escoger 2 nombres nuevos y someterlos todos a aprobación del Senado. No creo que eso vaya a ocurrir, pero cualquier cosa puede pasar. El entre líneas. Las letras pequeñas de estas expresiones de la gobernadora es que no está cómoda con el proceso que se está dando, que no se siente cómoda con los nombres que están circulando y que si no se ha atrevido a sugerir nombres, o si sugirió nombres pero no nos los está diciendo, es porque teme que no se los van ni tan siquiera a considerar. Pero regresaron de receso congresional ayer, veremos a ver qué sucede en las próximas semanas. Como hemos dicho en los pasados días, en gran medida va a depender vamos a ver con cuánta rapidez actúa el presidente para saber cuál es la verdadera prioridad del presidente en cuanto a este tema. ¿Cuánto me queda en este segmento? Me quedan 2 minutos. Pues no voy a abrir el próximo tema porque me parece que no hace mucho sentido entrar al próximo tema. Pero voy a lo que llevo varios días señalando. Aquí la gobernadora, desde el punto de vista de comunicación pública, en asuntos importantes, la Fortaleza no tiene control. Todavía y con razón estamos hablando de la militarización, y ahorita voy a citar las expresiones de Nidia Velázquez. Pero que todo este tema lo haya abierto Arthur Garfer. Si Arthur Garfer sabía, el secretario de Seguridad Pública, sabía que todo esto iba a pasar, lo que está hoy en la primera plana del Nuevo Día, y no le dijo nada a la gobernadora, pues hay un problema.
Pero lo que sabemos es que Arthur Garfield dijo que estaba Puerto Rico available para reabrir Roosevelt Road, para usar la pista de Aguadilla, para reabrir el campo de tiro en Vieques, y al otro día la gobernadora lo desautorizó. Lo que sabemos es que Josué Colón propuso gasoducto y al otro día la gobernadora lo desautorizó. Lo que sabemos es que Josué Colón dijo que quería enmendar la ley del negociado de energía para quitarle poderes y al otro día la gobernadora lo desautorizó. Y lo que sabemos es que la directora de PRAFA tiene un empeño en dar a entender que la Casa Blanca y los líderes republicanos la están consultando y que los nombres las personas que se van a nombrar a la Junta de Control Fiscal son el resultado de ese poder extraordinario que tiene la gobernadora con los republicanos. Y la gobernadora no la desmintió directamente. Pero esas expresiones que le hace a Noticel ayer y que se recogen en esa nota que cité, es de una gobernadora que lo que está tratando de comunicar es todo lo contrario a lo que dijo la directora de PRAFA. Es como, bueno, a mí me hicieron una llamada y me dijeron que yo pensaba de Pedrito y pues yo dije que me daba lo mismo si era Pedrito o era María. No hay duda que la gobernadora tiene un problema de comunicación en su gobierno. Ahora no estoy hablando del tema sustantivo de los nombramientos a la Junta. No, aparte de que hay una gran sensación de falta de capacidad de ejecutar, y cuando regrese de la pausa voy a hablar de la nueva entrega de la encuesta de la firma LIT Data de Lourdes Fernández, pero no hay ningún problema, no hay duda que aparte de que el país percibe que no se está ejecutando y que no hay ningún cambio, la gobernadora tiene un serio problema de comunicación interna dentro de su propio equipo de más confianza. Porque Josué Colón y su directora de PRAFA deben ser de su equipo de más confianza en este momento. Son las 4:37. Regreso con la encuesta que vuelve a marcar tendencia negativa en la imagen de la gobernadora luego de la pausa. Que hay en otros lugares del mundo y que le permite a uno pues, viendo cómo se está comportando la opinión pública. En tiempos recientes, la única encuesta que tenemos es esta que produce la empresa LIT Data de Lourdes Fernández, que entró en el escenario público durante las elecciones pasadas. Lo he dicho antes y lo repito, es una metodología no tradicional. Yo no conozco bien la metodología, es utilizando unos cuestionarios por internet, pero en la medida que siempre es la misma metodología, uno puede ver tendencia. Y en las elecciones pasadas, sus números estuvieron muy cercanos a lo que sucedió durante la elección. Así que hay que darle un nivel de credibilidad. Doña Lourdes ha estado publicando todos los meses lo que ella le llama las tendencias de favorabilidad a la gobernadora. En otras ocasiones ha presentado también números de otros líderes políticos, por lo menos hasta que cotejé antes de entrar al programa, solamente tenía desde ayer las de Jennifer González. Voy a leerle primero lo que ella dice de los números más recientes para entonces ver los datos como tal y darle mi análisis. Voy a leer íntegramente. Durante el mes de agosto del 2025, las métricas de favorabilidad hacia Jennifer González como gobernadora se mantuvieron estadísticamente estables, aunque con cambios direccionales en comparación a junio. La calificación de excelente muestra una baja acumulada de menos 4.83 puntos porcentuales desde junio, mientras que la categoría neutral refleja un incremento de 4.57 puntos en el mismo periodo, motivando un despliegue hacia posiciones de mayor indiferencia. En contraste, las métricas adicionales presentan leves movimientos. Bueno, baja 2.44 puntos. Malos, menos 1.91 puntos. Y malísimo, sube 1.42, marcando un reto para recuperar el apoyo de quienes no la colocan en las categorías más positivas. Ahora veamos la gráfica. En la gráfica, los que lo estén viendo en televisión y si puedes ponerla en la próxima ahí en pantalla, la línea primera es junio, la del medio es julio y la azul más oscuro es la de oro de agosto. Si miramos lo que catalogan el desempeño de la gobernadora, porque la pregunta es ¿cómo calificarías el desempeño de Jennifer González en su puesto como gobernadora de Puerto Rico? Excelente, o sea, la extrema positiva, en junio era 7.97, en julio bajó a 4.78 y ahora en agosto bajó a 3.14.
O sea, ni la minoría de la minoría de la minoría de los PNP califican de excelente la labor de Jennifer. Cuando vas a la categoría de bueno, en junio era 12.43, en julio bajó a 11.16 y ahora en agosto bajó a 8.72. Cuando vas a la categoría de neutral, o sea, los que no quieren opinar, en junio era 31.34, bajó a 25.7 y ahora anda por 30.27%. ¿Qué quiere decir eso? Mi interpretación. Que los que la clasificaban como excelente o bueno en julio, se movieron ahora a neutral. Esos son PNPs que todavía no se atreven a decir que no les gusta lo que ella está haciendo, pero que tampoco se atreven a decir que está haciendo un trabajo bueno o excelente. Cuando vamos a la categoría de malo y malísimo, los números están en la estratosfera desde junio. En junio, malo 18.2%, en julio 20.31% y ahora bajó un poquito a 18.4%. Malísimo, en junio 30.34%, en julio 38.05% y ahora subió a 39.47%. De lo que yo he aprendido en encuesta, tú tratas de mirar los extremos. O sea, ¿cuáles son los que tienen una imagen positiva versus los que tienen una imagen negativa? Si tú estás más o menos neutral, pues estás en la pelea. Si tú estás un poquito negativo, pues tienes break de cambiar tu imagen. Pero si la diferencia es abismal entre los que evalúan tu labor como algo bueno o excelente versus los que lo evalúan como algo malo o malísimo, Houston, you have a problem. Cuando usted suma excelente y bueno, es solamente hoy 11.86%. Cuando usted suma malo o malísimo, es hoy 59.8%. Yo les puedo decir a ustedes que en mi experiencia viendo encuestas, incluyendo cuando el encuestado era este servidor, nunca en mi vida yo había visto unos números tan malos. Nunca. Repito, es una metodología que yo no conozco, pero en la medida que usa la misma metodología todos los meses, pues se ve una tendencia. Y la tendencia es clara. Cada vez, mientras más tiempo pasa en el desempeño de ella como gobernadora, las evaluaciones positivas van bajando y mientras más tiempo pasa, las evaluaciones negativas van subiendo. Por ejemplo, en junio, las evaluaciones positivas estaban más o menos en 20%. Hoy están en 11.8%. En junio, las evaluaciones negativas estaban más o menos en 48%. Hoy están en 59.8%. La tendencia es clara. Repito, yo no sé si hay una... Yo no conozco de ninguna otra encuesta. No sé si el periódico El Nuevo Día va a hacer alguna encuesta. Hay rumores por ahí de encuestas privadas, ese tipo de cosas, pero yo no voy a comentar cosas que yo no veo. Pero creo que la gobernadora tiene un serio problema, no de comunicación. Ahorita hablé de comunicación, pero es un serio problema de comunicación porque es un serio problema de ejecución. O sea, no hay nada. Jennifer González, su gran éxito es que siendo la candidata del PNP que ha estado en el poder desde el 2017, ella logró convencer a un sector del país, 41% nada más, no es la mayoría, pero logró convencer a suficientes personas de que ella representaba un cambio. Y hoy, 3 de septiembre, nadie percibe que hay un cambio positivo en Puerto Rico. Piense usted, cierre los ojos, haga un ejercicio de pensar áreas fundamentales en la vida de la sociedad puertorriqueña si usted entiende que hoy estamos mejor que el 2 de enero de este año, o es más, o tan siquiera si usted entiende que estamos encauzando, o se está encauzando por el gobierno, una estrategia de cambio positivo en esos temas. No lo hay. Usted
difícilmente se encuentra en la calle a alguien que haya votado por Jennifer que se atreva a defender la gestión de la gobernadora. Es temprano, primer año, apenas estamos en septiembre, pero cuidado, puede llegar un momento cuando el electorado simplemente te descarta. Le pasó a Pedro Pierluisi. Que no importa cuánto dinero gastó en campaña, y mucha gente pensaba, tiene tanto dinero, tiene los alcaldes, tiene esto. No, ya la gente, en ese caso dentro del PNP, le había puesto la cruz. Y si algo dice esa encuesta de LAT Data, es que ya los PNPs abandonaron a Jennifer González. A eso añádale el rumor que hay por ahí, ya no es rumor, lo dicen analistas y lo dice todo el mundo, de que hay una posibilidad real de que alguien, Miguel Romero o alguien la rete, que ella ya abrió la puerta de que dentro del PNP está permitido, es legítimo que usted rete al gobernador de su propio partido. Yo no estoy diciendo que van a retarla, lo que estoy diciendo es que si damos por buena esa encuesta y no tenemos ninguna otra, es el único instrumento que tenemos, si la damos por buena, pues entonces no es que el país tiene una opinión negativa de la gobernadora, es que los que votaron por ella, o sea, no hay forma, cuando tú solamente tienes positivo el 11.8%, que esos de seguro votaron por ella, eso quiere decir que miles y miles y miles de PNP y puertorriqueños que votaron por Jennifer González hace menos de un año, en noviembre 5, hoy tienen una imagen súper negativa, o por lo menos neutral, de la gestión de ella como gobernadora. Me están sonando la musiquita, son las 4:53. Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son exactamente las 4:58 de la tarde de hoy, miércoles, mitad de semana. Miércoles 3 de septiembre del 2025, entrando aquí a la segunda hora de la edición de hoy de Sobre la Mesa. Bueno, obviamente hay que hablar de temas energéticos. Abrí el programa de hoy hablando de la orden de la jueza Taylor Swain, que tiene que ver con la demanda de Luma a el gobierno de Puerto Rico. A los que han sintonizado un poquito más tarde, la jueza emitió una orden procesal hoy, en la que se evidencia que está poniendo en un calendario fast track, como decimos en buen puertorriqueño, los temas particularmente de umbral, que es el tema jurisdiccional. El gobierno ha dicho que va a impugnar la jurisdicción de la jueza Taylor Swain. El gobierno ha dicho que esa controversia se debe presentar por Luma en los tribunales de Puerto Rico, y la jueza ha puesto un calendario bastante rápido para que las partes le presenten su argumento. Así que ese es un tema energético, pero es un tema energético desde el punto de vista procesal. No sé si se han dado cuenta que hace tiempo que nadie en el gobierno habla de New Fortress. Después que sucedió aquello del chantaje con el barco, el tanquero de gas natural, que se lo llevaron y que hubo aquella crisis en el verano y que la gobernadora dijo montones de cosas sobre New Fortress, pues de momento como que nadie habla del gobierno de New Fortress. Sigue por ahí en el limbo las negociaciones, están extendiendo el contrato de suplido de gas natural a los generadores de emergencia de Mejamé. Así que hay como que un silencio curioso. Pero hoy, temprano en la mañana, Oscar Serrano, en el periódico Noticel, después está reproducido en los otros periódicos, pero lo vi primero en Noticel, nos dice que hay una nueva controversia donde se ha demandado en el Tribunal Federal a New Fortress por lo que se llaman los pilotos del puerto de San Juan. No hay que ser experto, pero uno sabe que para entrar a estos puertos
el capitán del barco no puede entrar y atracar en el muelle los barcos estos, sino tiene que esperar a las afueras y salen estas barcazas más pequeñas, que son los expertos, que saben por dónde usted tiene que entrar para que no vaya a encallar, para que no vaya a chocar, y toman control y son los que van llevando, timoneando, como diríamos, al barco hasta llegar a muelle seguro. Bueno, pues los pilotos, de 8 pilotos que hay en Puerto Rico, 7 de ellos han demandado en el Tribunal Federal, alegando que New Fortress, alegan ellos ilegalmente, ha reducido las medidas de seguridad para la entrada de sus tanqueros a el puerto de San Juan. Y surprise, surprise, el gobierno de Puerto Rico, luego de la controversia en la que la gobernadora le dijo que estaban chantajeando y que con eso ya no negociaba, el gobierno de Puerto Rico se alió con New Fortress. Dice el titular de Noticel, el gobierno apoyó que New Fortress redujera medidas de seguridad para tránsito de sus barcazas de gas. Los pilotos encargados de la seguridad portuaria demandaron para evitar el relajamiento de la seguridad con las barcazas de gas y para protegerse de represalias del gobierno. Dice la nota, los hechos colocan al gobierno defendiendo a New Fortress, aún después de que la empresa usara el suplido de gas como medida de extorsión para ganar un contrato que la Junta de Supervisión Fiscal descartó como leonino. Esto en momentos en que la administración de Jennifer González sigue negociando ese contrato solamente con New Fortress, contrario a lo que se había indicado públicamente de que buscaban otros suplidores para tener más alternativas y ventajas en el proceso. O sea, la información que está dando Oscar Serrano no solamente es que en esta demanda, que pudo haber sido uno de los argumentos, o sea, si el gobierno quiere quitarle el control del muelle a New Fortress, porque alegadamente, y yo creo que es correcto, lo que hizo el gobierno de Pedro Pierluisi de darle el monopolio fue un error, pues el gobierno debería de alguna forma fortalecer su caso para ya sea cancelarles el contrato o entrar en una negociación o lo que sea. Pero no, nos dice Oscar Serrano que no solamente el gobierno validó la posición de New Fortress de liberalizar las medidas de seguridad, sino que según las fuentes de Noticel, están negociando solamente con New Fortress el contrato a largo plazo. Dice, las advertencias de los prácticos sobre las operaciones de New Fortress han tenido eco en la Guardia Costera y en la Comisión Reguladora Federal de Energía, en donde se ha consignado cómo la empresa está usando barcazas más grandes que las que usaban cuando establecieron sus planes operacionales y de seguridad al comenzar a suplir gas a la isla. Los prácticos esta organización realizaron 18 movimientos de barcazas de New Fortress, incluyendo el controvertible del 12 de julio, el que se llevaron, pasado cuando ordenaron retirar el tanquero Energo Princess después de que la Junta detuviera la adjudicación de un contrato de suplido de gas de 15 años por $20,000 millones. Estos movimientos se hicieron bajo parámetros de seguridad que desarrollaron tras 2 años de simulaciones y consultas técnicas. Pero, cita textual, en un empuje sin precedentes para ahorrar costos a expensas de la seguridad, la empresa notificó que retiraron las 4 remolcadoras especiales y exigen que los prácticos hagan las maniobras con remolcadores de menor capacidad, a pesar de que aumentaron el tamaño de las barcazas de 30,000 metros cúbicos que eran hace 2 años a 145,000 metros cúbicos ahora, un aumento de 383%. Esto es bien técnico, pero lo que nos están diciendo es que están usando unos barcos más grandes, a lo que a lo mejor tienen perfecto derecho, pero para ahorrarse los chavos, están reduciendo la capacidad de los que entran los barcos al muelle y de esa forma reduciendo la seguridad de esos barcos. Dice la nota de Noticel, cuando los prácticos se refieren a los que están demandaron en la Corte Federal, quisieron discutir estos cambios con New Fortress, les relegaron a reunirse con consultores. Cita textual, casi todos los individuos con los que hemos interactuado en New Fortress ya no están en este proyecto, aseguraron los prácticos en su carta del 3 de agosto, que es el inicio de las actuaciones en su contra por parte de la empresa y del gobierno. En la comunicación reiteraron su apoyo a la ampliación de las operaciones de New Fortress en el puerto, pero
bajo condiciones en las que los protocolos de seguridad se descartan, los prácticos están sometidos a presión indebida o los planes de maniobra se alteran abruptamente a mitad de ejecución. No respondieron a esa carta. El 15 de agosto, los 7 prácticos demandantes enviaron una comunicación a su compañero, capitán Daniel Montes, advirtiéndole que la maniobra que realizaría el día siguiente con una barcaza de New Fortress era riesgosa porque se desviaba del protocolo de seguridad ejecutado hasta entonces y ocurriría bajo amenazas de mal tiempo por el huracán Erin. Le recordaron que nunca objetó el plan de seguridad previo y que su decisión de romper el consenso expone a todos los prácticos a mayor presión política y comercial para erosionar salvaguarda. Y al final del camino decidieron demandar. Así que, o sea, aquí hay una demanda, son elementos técnicos. Pero, si es cierto, primero es cierto que están usando barcazas más grandes. Y probablemente se justifica. Es cierto que la Guardia Costanera levantó preocupaciones porque están utilizando barcazas más grandes a las que utilizaban antes. Y entonces, si ahora hay una alegación de que están limitando las medidas de seguridad, pero que el gobierno de Puerto Rico, el que los acusó de chantajistas, está del lado de New Fortress, pues no sé, le genera a uno preocupaciones serias si de verdad el gobierno está enfrentando con seriedad a New Fortress. Como hacía tiempo no lo hacía, acabo de entrar a ver cómo están las acciones de New Fortress, pues han bajado 2.13% hoy. Están a $2.30. Empezaron el día con llegaron a estar en $2.40. Y en este momento están a $2.33. No, bajó más todavía. A las 4:50 se estima que están a $2.26. En palabras sencillas, desde el punto de vista de la salud financiera de New Fortress, no ha habido ningún cambio positivo. Todo lo contrario, todo tiende a indicar que la salud financiera de New Fortress, a quien el gobierno del PNP le dio el monopolio, casi el monopolio, del gas natural en Puerto Rico y le dio el monopolio de la generación, entregándole a su subsidiaria Genera toda la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues todavía está en una grave situación financiera. Bueno, continuando con otros temas. Hoy la primera plana del periódico El Nuevo Día, esa no la tengo ahí, no la busques, no te preocupes. Puerto Rico vuelve a tener un rol clave en los ejercicios militares. Comunidades aledañas a Roosevelt Road en Ceiba han notado un incremento en actividad de aeronaves, mientras la gobernadora Jennifer González confirma acuerdo con la Marina para uso de pistas. Lo he dicho antes, aquí se han hecho, inclusive luego del cierre de Roosevelt Road, aquí todavía está Buchanan, y de tiempo en tiempo se hacen ejercicios militares. Lo que aparentemente ya no hay duda, aparentemente, dicho por la gente de Ceiba, lo que no hay duda es que las prácticas que se anunciaron por comunicado de prensa el lunes, algo raro, y que se dan en el momento que hay una activación militar por el gobierno de Trump en el Caribe, y ahorita voy a hablar de la Yolita que el ejército de Estados Unidos hundió ayer, aparentemente no está claro dónde, pero en el área del Caribe. No hay duda de que hay un aumento, en la actividad militar en Puerto Rico. Si es algo simplemente incidental por lo que está pasando en el Caribe y porque Donald Trump está sacando molleros frente a Maduro y usando la excusa del narcotráfico, todos estamos de acuerdo en que hay que detener el narcotráfico, pero también a la misma vez para mí es una excusa de Donald Trump para seguir militarizándolo todo. Y esto es bien sencillo, voy a hacer una desviación. En la medida que la sociedad norteamericana acepte
que hay que usar las fuerzas militares para cosas que tradicionalmente se utilizaba fuerzas civiles, en la medida que la sociedad americana acepte eso, el próximo paso va a ser, hay que usar la fuerza militar para detener las protestas en contra del gobierno. Hacia eso es que vamos. Hacia eso es que vamos. Pero sobre el tema de la militarización, donde sí la gobernadora hizo unas expresiones de que no está de acuerdo y que desautorizó, como ya lo habíamos dicho, a su director a su secretario de seguridad pública, Arthur Garfer. El comisionado residente también hizo expresiones en contra de la apertura de nuevas bases militares o reapertura de bases militares. Hoy, la que pues se ha convertido en muchas ocasiones la voz más fuerte allá en el Congreso históricamente, la congresista Nidia Velázquez también se pronunció sobre el peligro que ella entiende que es regresar a militarizar a Puerto Rico, en unas expresiones que hizo en el periódico El Nuevo Día. Creo que no las tenemos por ahí en pantalla, pero si las puedes buscar, estoy aquí buscándolas para compartirlas con ustedes. Se me salieron de pantalla, mala mía. Estoy aquí, esto es lo que pasa cuando uno hace esto en vivo. Nidia Velázquez dice: ampliar la presencia militar en la isla sería un retroceso histórico. La congresista afirmó este miércoles que intensificar el uso militar de Puerto Rico por parte de Estados Unidos sería un retroceso histórico. Cita textual: desde el comienzo de mi carrera política y activismo he dejado clara mi oposición a la militarización de Puerto Rico. Ampliar la presencia militar en la isla sería un retroceso histórico, destruiría décadas de lucha del pueblo puertorriqueño y pondría en riesgo la salud y el bienestar de nuestras comunidades con contaminación, especialmente en aquellas ubicaciones donde los militares prueben armas y productos químicos. La congresista sostuvo que Puerto Rico no es un campo de pruebas militares ni una colonia disponible para el saqueo. Es el hogar de nuestro pueblo y merece respeto, justicia y soberanía en sus decisiones. Así que ojalá y surjan más voces. Yo en esto quiero ser optimista. Yo quiero pensar que esto es algo coyuntural, de estrategia puramente politiquera de Donald Trump, y que no hay ninguna agenda de volver a convertir a Puerto Rico en simple y sencillamente un bastión militar. Superamos esa etapa. Sería ir contra la tendencia en los Estados Unidos, donde la tendencia claramente es, y se han cerrado cientos de bases a través de todos los Estados Unidos. La tecnología moderna no requiere de ese tipo de bases para la defensa de los Estados Unidos, pero en el contexto de Puerto Rico sería un retroceso histórico. Y eso me lleva a un tema que yo no lo tenía en agenda, porque no lo había escuchado, pero cuando entro aquí a Radio Isla, que estaba la última etapa del programa de Luis Penchi, escucho a la líder cívica de allá de Ceiba, que es miembro de la Junta de Directores de lo que se conoce como la Autoridad para el Redesarrollo, no me acuerdo cuál es el nombre que tiene, pero de Roosevelt Road, Dalí Ávila, quien ayer había estado con Billy Méndez temprano en la mañana. Hablé de este tema con Billy Méndez temprano en la mañana aquí en Pegados en la Mañana. Primero, ella reconoció, Dalí Ávila, que cuando yo entregué el gobierno en el 2008 había un plan que redactó y preparó Tito Colorado. Y ese plan, y no solamente había un plan, ya habíamos abierto el aeropuerto. Le habíamos devuelto la playa de Los Machos a la comunidad. Escuché que la playa no hay acceso ahora, desconozco. Se había llegado a un acuerdo con el Fideicomiso de Conservación para que ellos administraran una reserva natural en el área de Los Mangles y un área allí. Tampoco conozco qué ha pasado con eso. Había un plan de desarrollo, se llamaba Portal del Futuro. Recuerdo que había negociaciones para que un sistema de hospitales privados en Puerto Rico administrara y tomara el control del hospital que había allí. Llegó el gobierno de Luis Fortuño y, como dijo doña Dalí Ávila ayer, lo echaron al zafacón. Pero, a tono con todo esto que está pasando,
me acabo de enterar, porque ella le acaba de decir a Luis Penchi, aquí en Radio Isla, para mí es primicia de Radio Isla, que en el presupuesto que Jennifer González firmó, celebró, dijo que ese era su presupuesto, no hay un solo centavo para la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads. Tengo que partir de la premisa que eso es cierto. Si eso es cierto, el mensaje que está dando la gobernadora es que para ella no es prioridad el redesarrollo de Roosevelt Road. Si eso no es cierto, si doña Dali Ávila tiene la información equivocada, yo no la conozco, no creo que es alguien que está de mala fe, es miembro de la Junta de Directores. Si la información que tiene doña Dali Ávila es incorrecta y hay presupuesto, ya hablo de $5 millones que tenían de presupuesto, si la información es incorrecta y hay dinero suficiente para que esta Junta siga operando y se logre finalmente el redesarrollo de Roosevelt Road, pues que alguien la desmienta inmediatamente. Pero en momentos donde el país comienza a preocuparse que puedan volver a convertir Roosevelt Roads en una base militar, que sea cierto que el gobierno de Puerto Rico, de Jennifer González, haya desprovisto de presupuesto a la entidad que está a cargo de ese redesarrollo, pues levanta muchas interrogantes de dónde están las prioridades del presente gobierno. Bueno, y en una noticia positiva, porque aquí cuando hay datos positivos sobre la gestión gubernamental o los resultados de la gestión gubernamental, los decimos, yo no tengo ningún problema con eso. Uno tiene la percepción, y lo he dicho aquí en este programa, de que quizás el único sector de nuestra economía que lleva bastante tiempo, particularmente de la pandemia para acá, en crecimiento es el sector turístico. Y entonces, página 22 de la sección de negocios del periódico El Nuevo Día, la industria turística establece nuevos récords. Durante los primeros 6 meses del año, los ingresos por alojamiento superaron los $1,100 millones. 135 millones de dólares en room tax en el año fiscal pasado. Nota de José Orlando Delgado Rivera. Pese a los retos económicos, productos de las nuevas políticas fiscales y migratorias de Estados Unidos, quiero decirle que Puerto Rico está en una tendencia contradictoria, totalmente diferente a Estados Unidos. Estados Unidos está bajando el turismo por las políticas de Trump. Con nosotros está ocurriendo algo interesante. En estos números que yo les voy a dar, todavía no está el efecto Bad Bunny. Cuando venga el efecto Bad Bunny, los números van a ser todavía mejores. Yo creo que el efecto Bad Bunny está en que, aún antes de la residencia, él ha ayudado a poner a Puerto Rico de moda. Pero el efecto de la residencia, que hay historia económica hasta en el Wall Street Journal, ese lo veremos más adelante. Pero vamos a ver los números. La industria turística de Puerto Rico continúa registrando resultados positivos. Durante un evento reciente dirigido a quienes integran ese sector, Fernando Rodríguez, principal oficial financiero de Discover Puerto Rico, destacó que entre enero y junio de este año, el destino logró establecer nuevos récords en múltiples indicadores. Entre los indicadores está, por ejemplo, en el aeropuerto, en el tráfico de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín incrementó en un 7%, al tiempo que los ingresos por alojamiento se colocaron en sobre 1,100 millones, un aumento de 8% comparado con el año pasado. 7% de crecimiento en pasajeros y 8% de crecimiento en ingresos por alojamiento. Son números significativos. No estamos hablando de 1%, de 2%, de 0.5%. Son números significativos. Y ahí sigue dando datos. La demanda hotelera se ha mantenido estable con poco más de 2.1 millones de noches, representando un 52% de la participación del mercado. Sin embargo, en junio pasado, la demanda hotelera cayó un 2.5%. En el caso de alquileres a corto plazo, estos siguen creciendo, los famosos Airbnb. Han tenido un aumento de 16% en el 2025. Así que, vuelvo y repito, los datos son interesantes y no necesariamente van a reflejan todavía el efecto de la
la residencia de Bad Bunny, que esos resultados los veremos más adelante. Ya en Puerto Rico no se puede hablar de temporada alta de turismo. Digo, no sé si el verano que viene, cuando no haya residencia de Bad Bunny, pero, y digo, los que salimos a almorzar por ahí o a cenar a restaurantes, o sea, uno puede ver la presencia de turistas. Ya no solamente desde el fin de semana de Acción de Gracias hasta el fin de semana después de Año Nuevo o hasta los fríos de febrero. No, aquí durante todo el año se está viendo un flujo de turistas. Y lo que a mí me parece interesante es que hemos logrado diversificar el turista que está viniendo a Puerto Rico. Sigue viniendo el turista de mucho dinero, que va a los hoteles bien caros que tenemos aquí en Puerto Rico, y los tenemos hoteles bien caros, pero también está viniendo un turista básicamente de clase media, y esto sí es reflejo de Bad Bunny, da la sensación de que estamos empezando a aumentar turistas que vienen a Puerto Rico, que no vienen de Estados Unidos, que vienen de Latinoamérica, que vienen de Europa, que vienen de Canadá, y eso es también un desarrollo extremadamente positivo. El segmento de alquileres a corto plazo se ha convertido en un segmento importante. Yo sé que plantea unos retos de convivencia social y que probablemente requieren pues algún ordenamiento o regulación bien pensada, pero no lo podemos negar. Llegó para quedarse a Puerto Rico, a Estados Unidos, al mundo entero. Los Airbnb y las otras alternativas son una alternativa real para atraer un tipo de turista diferente al que tradicionalmente tenía Puerto Rico. Son las 5:23. Regreso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 5:27 de la tarde de hoy, miércoles 3 de septiembre del 2025. Bueno, quiero tocar, el próximo segmento voy a tener a la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Antes de pasar a los temas federales, ustedes saben que yo no discuto aquí muchos temas de crimen, pero hay una noticia en desarrollo. Hoy había una vista de seguimiento, lo que le llaman en el argot de los tribunales de estatus, en el caso de las acusaciones contra la madre e hija acusadas del asesinato allá en Ay Bonito de Gabriela Nicole. Y hay un desarrollo, como diríamos. No sé si la vista terminó, pero voy a leer aquí de la nota del periódico El Nuevo Día. Definitivamente tendrán mayores datos mañana. Petición de supuesta prueba exculpatoria provoca debate en vista por asesinato de Gabriela Nicole en Ay Bonito. Un debate surgió en la vista de estatus por el asesinato de Gabriel Nicole en Ay Bonito por una petición que hiciera la defensa para que le entreguen lo que considera pudiera contener prueba exculpatoria. Aparentemente fue un debate bastante intenso ante el tribunal. Por otro lado, nos dice el periódico Noticel, y vuelvo y repito, esto a mi entender una noticia en desarrollo, no sé si la vista se terminó. Defensa teme por la seguridad de la joven imputada por la muerte de Gabriela Nicole. Estamos hablando de la menor de edad, de nombre de Antoniesca Avilés Cabrera. Dice, las dos imputadas por la muerte de la joven regresaron hoy miércoles al tribunal. Según trascendió en sala, los abogados de ambas señaladas por el violento crimen presentaron mociones para que se considere prueba exculpatoria. Sin embargo, el Ministerio Público insistió que semejante evidencia no existe. Mientras tanto, la defensa de Avilés Cabrera presentó una moción solicitando su traslado a la institución juvenil de Ponce por su seguridad. La vista de estatus llega horas después de que Mariela Cabrera, hermana de la madre de Elvira Cabrera, fuera apuñalada en su residencia en Ay Bonito. La víctima denunció que recibió amenazas relacionadas con el caso que enfrenta su hermana y sobrina. Obviamente este es un caso lleno de, aparte de que el país pues, todavía está impactado por lo que sucedió, todavía no tenemos muchos detalles de qué fue lo que lo motivó, qué de verdad sucedió entre las partes,
Pero el hecho de que una de las acusadas sea una menor de edad, no hay duda que levanta también unas interrogantes y unos cuestionamientos sobre cómo atender una situación como esta, y si se le debe juzgar igual que si fuera una adulta y tenerla en una cárcel conjuntamente con las adultas. Así que creo que este va a ser un caso que se va a seguir complicando según pasen los días. Bueno, ayer y el lunes, que comenzó la sesión legislativa allá en el Congreso, y que durante el mes de septiembre se tienen que aprobar el presupuesto, o por lo menos las medidas de asignación de recursos económicos para el próximo año fiscal. Hoy José Delgado nos tiene una historia en el periódico El Nuevo Día, con el titular, asoman en la página 30 del periódico, con el titular, asoman recortes en educación y salud. Se refiere al presupuesto de todos los Estados Unidos, no se refiere al presupuesto de Puerto Rico. ¿Qué es lo que está pasando? La Cámara, o el comité que tiene jurisdicción sobre este tema en la Cámara, aprobó una medida de asignación con recorte sustancial para todo Estados Unidos al programa de Título 1 de Educación. Ese es el programa de fondos federales más importante para Puerto Rico. Y además una reducción en salud. Dice José Delgado, la mayoría republicana de un subcomité de asignaciones de la Cámara intenta aprobar este martes un proyecto de ley. Tengo entendido que se aprobó. Obviamente cuando él escribe la nota no se había aprobado, pero vi una nota online que ya se aprobó, que propone recortes significativos en los departamentos de educación y salud. La legislación contradice la que está en el Senado, pero aquí tenemos a los más trompistas, que son los de la Cámara de Representantes, proponiendo recortes significativos. Repito, no están dirigidos a Puerto Rico, pero si esto se aprueba, tiene consecuencias sobre Puerto Rico. La legislación cameral reduciría en $12,000 millones o un 15%, el presupuesto del Departamento de Educación Federal, y en $7,000 millones, un 6%, el del Departamento de Salud. Los recortes en educación federal incluyen $5,000 millones en subvenciones para escuelas con un alto porcentaje de estudiantes de bajos recursos económicos por medio del programa Título 1, por el cual Puerto Rico recibe cientos de millones de dólares. A mí esto me toca de cerca, porque ese es el programa que yo logré, con la ayuda de Ted Kennedy, que en paz descanse, que se le diera a Puerto Rico trato igual que cualquier otra jurisdicción cuando era comisionado residente. Por eso ustedes no escuchan que a Puerto Rico se le discrimina en fondos federales para educación. Pero ese programa, precisamente porque los niveles de pobreza en Puerto Rico son tan altos, es el programa más grande de fondos federales en el área de educación. Vuelvo a la nota de José Delgado. En total, el proyecto del subcomité asigna 197,500 millones, un recorte de 23,900 millones según los demócratas. El monto de los recortes en educación está en sintonía con la cantidad solicitada por el presidente Trump en su presupuesto. Entonces hay una crítica, obviamente, del lado demócrata. Sí dice José Delgado que en el Senado esa no es la tendencia. Y por eso les decía ayer que vamos a ver ahora una guerra donde, para conseguir los votos en el Senado donde hacen falta demócratas, van a tratar de suavizar los recortes, pero en la medida que suavicen los recortes, probablemente pierden votos de los republicanos en la Cámara de Representantes. Dice la nota, también se propone, la medida del Senado a su vez asigna 1,200 millones para los programas educativos TRIO destinados a estudiantes de bajos recursos económicos y primera generación. Trump propuso eliminar ese programa, por el cual se asignan anualmente unos $15 millones a instituciones educativas en Puerto Rico. Esto apenas comienza. Pero el riesgo, lo he dicho antes, no hay medidas punitivas directas para Puerto Rico. Porque los programas más grandes que nosotros tenemos, que es el programa de Medicaid y el programa del PAN, son programas que no están dentro de esta discusión presupuestaria ahora. Pero en la medida que haya recortes sustanciales para programas que afectan o benefician a todo Estados Unidos, Puerto Rico se corre el riesgo de sufrir las consecuencias. Bueno, ¿qué está pasando en el Caribe?
y la noticia que dio Trump. Ayer Donald Trump reapareció luego de varios días que nadie lo veía y mucha especulación y todas las teorías de conspiración. Reapareció en su oficina oval, en el Oval Office, con un gran anuncio y todo el mundo especulaba que era lo que van a anunciar y básicamente anunció que una base para defensa espacial se iba a mover de Colorado a Alabama. No sé cuál era el gran anuncio. Pero en medio de eso dijo que habían hundido un barco venezolano. Y yo honestamente dije, aquí se formó. Horas después, el propio Pentágono, el propio Departamento de Defensa, dato curioso, Donald Trump le quiere cambiar el nombre al Departamento de Defensa para llamarlo Departamento de Guerra, que era como se llamaba al principio. Pero obviamente ahí vemos las intenciones de Donald Trump. Pero vuelvo. De momento circula un video preparado, o sea, dado a conocer por el Pentágono, y yo me sorprendí porque yo honestamente pensé que lo que habían hundido era un barco, porque decían que era un barco lleno de drogas que iba a llegar hasta Estados Unidos. Y lo que hundieron es una lancha, que es un poquito más grande que una yola, de motores estos outboard, que honestamente yo no sé si tienen gasolina suficiente para llegar desde Venezuela a Estados Unidos. Entonces, esto es tan confuso, contradictorio, como usted lo quiera llamar, que por un lado está Estados Unidos vanagloriándose de que hundió y que murieron 11 personas, y Donald Trump dijo que habían grabaciones de que sí eran narcotraficantes, no se ha presentado ninguna evidencia. Y entonces Maduro, en lugar de decir están invadiendo la soberanía de Venezuela, los ha ignorado. Dice una nota que estoy leyendo del periódico Vanguardia de España: tras el ataque del martes, el presidente venezolano Nicolás Maduro no se dio por aludido y no hizo ninguna referencia explícita, aunque sí volvió a cuestionar el despliegue naval de 8 barcos de guerra y un submarino nuclear estadounidense frente a las costas de Venezuela. Por su parte, el ministro de Comunicación de Venezuela, Freddy Ñáñez, puso en duda la autenticidad del video de la destrucción de la lancha distribuido por la Armada estadounidense y dijo que había sido creado por inteligencia artificial. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, no solo reafirmó este miércoles que el video es real, sino que advirtió que el embate del martes es solo el primero contra el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles y otros que emanan de Venezuela, y que la operación naval se detendrá solo con este ataque. ¿Qué es lo que les quiero decir? Yo primero estoy sorprendido porque pensé, cuando el propio Trump lo dice, yo dije, diablo, han hundido un barco gigantesco. Segundo, la reacción de Venezuela, en lugar de decir esto es un acto de guerra, básicamente están negándolo. Obviamente pues es una estrategia de Maduro. Yo no estoy dándole crédito a Maduro. Lo que le estoy diciendo es que es confuso entender exactamente qué es lo que está pasando. Y si aquí no simplemente estamos ante un juego de espejo, donde simplemente Estados Unidos quiere proyectar una cosa y Maduro quiere proyectar la otra, y ninguno de nosotros sabemos de verdad qué es lo que está sucediendo. Veremos a ver si esto escala durante los próximos días. Claro, lo dije ahorita, antes estas intervenciones con narcotráfico internacional se llevaban a cabo con autoridades civiles. Ahora lo que está haciendo Donald Trump, en vez de arrestar, simplemente bombardearlos, en otras palabras, los enjuiciaron, los condenaron y los mandaron a la pena de muerte en cuestión de minutos, y no como se supone que se haga en un país de ley y orden y donde se le da debido proceso de ley a cualquier ser humano. Regreso conversando con la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, son las 5:45 de la tarde. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, antes de pasar a conversar con la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, un tema legal, un tema académico. Acabo de ver en el periódico New York Times que la Universidad de Harvard acaba de tener una victoria en los tribunales, obviamente en un tribunal federal de distrito, donde el juez Alison Burroughs del Tribunal Federal de Boston determinó que la congelación de fondos federales por el gobierno de Trump
contra la Universidad de Harvard, los fondos para research, para investigación, había sido un acto ilegal. Obviamente sabemos que esto todo, pues el gobierno de Trump lo apelará, pero pues nos sigue dando esperanza de que por lo menos a nivel de los tribunales de primera instancia se están ganando batallas para detener esta agenda antidemocrática, en este caso anti-inteligencia, porque lo que está haciendo Donald Trump es básicamente interviniendo con la libertad de expresión y la libertad de cátedra de las diferentes universidades en los Estados Unidos. Recordarán que Columbia se entregó rápidamente, Harvard ha decidido dar la pelea. Inclusive la nota del periódico New York Times dice que esta victoria de Harvard podría permitir algún tipo de arreglo fuera de los tribunales porque le da un mayor poder de negociación a la Universidad de Harvard, pero noticia que acaba de romper una victoria para Harvard ante las pretensiones de Donald Trump de utilizar el poder de la bolsa, los fondos federales, para castigar a aquellos que de alguna forma piensan o actúan contrario al pensar de Donald Trump. Bueno, y tengo en la línea telefónica, creo, a la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, la licenciada Vivian Godinox. Saludos, señora presidenta. Saludos y gracias por tenerme en el programa. Hoy estuve por allí porque estaba almorzando allí en Bocados Divino. Me comí un filete de dorado que estaba fresco y excelente, así que me estuve dando la vuelta por allá por el colegio. Bueno. Qué bueno, sí. Riquísimo que es Bocado Divino, sí, y todo lo que se come allí, muy bueno. Y con estacionamiento, seguridad, todo lo que usted necesita, así que dense la vuelta por allá. Bueno, tengo entendido que mañana empieza la convención del Colegio de Abogados, ¿estoy en lo correcto? Así mismo es, comenzamos mañana del 4 al 7 de septiembre, vamos a estar en el Hotel Sheraton, en el centro de convenciones acá en San Juan. Okay. Aquí estamos comenzando, iniciando obviamente concursos de educación continua jueves y viernes, como históricamente los hacemos, y quiero adelantar que estos cursos del viernes específicamente van a estar dirigidos a las nuevas reglas de conducta profesional de los abogados. Vamos a tener 2 plenarias, en la mañana y en la tarde. En la mañana dirigida a los asuntos éticos y en la tarde, a partir de las 2 de la tarde, vamos a tener la regla 1, en la parte específica de lo que es la relación cliente-abogado, que ahora no se llama abogado-cliente, ahora cambió y es una regla de más de 100 páginas, así que hay que prepararse. Voy a pedir su asesoramiento. ¿Cuánto tiempo es que tenemos para coger esos créditos con las nuevas normas de ética? ¿Hasta cuándo es que tenemos? Hasta el 31 de diciembre del 2026. Okay, eso es Tenemos hasta el próximo año completo. Sí, eso es lo que había escuchado. Así que, pero los abogados que sepan que si van el viernes, pues pueden participar de esos seminarios y completar entonces sus requisitos. ¿Cuál es la agenda? ¿Cuáles son los temas que va a estar pasando en esta convención del Colegio de Abogados y Abogadas? Pues tenemos una agenda bien buena. Como dije, empezamos el mañana jueves con los cursos de educación continua. Abrimos desde las 8 de la mañana porque comienzan las inscripciones para la asamblea que nosotros celebramos el sábado, y los exhibidores abren también a las 8 de la mañana y comienzan los cursos de educación continua con el Instituto de Educación Práctica durante todo el día, desde las 9 hasta las 6:15. Esos son cursos de diversos temas, pero son concurrentes, varios cursos. Tenemos en nuestra página www.capr.org lo que es todo el programa de la convención, incluyendo los enlaces para cada uno de los cursos. Todavía la gente está a tiempo, todos los abogados, para poder matricularse. Van a ser presenciales y por Zoom, como dije, jueves y viernes también. En la noche de mañana jueves vamos a estar participando del programa de Jangueando en el Weekend, porque como estamos en el Sheraton, van a estar en el Casino Metro con el licenciado Luis Pavón Roca, y allí vamos a estar. También vamos a tener música en el lobby, y el viernes es la noche de premiaciones, donde vamos a darle premios y distinguir a nuestra comisión del año, los colegiados del año, fiscal del año, etcétera. Son premios que siempre otorgamos y vamos a estar haciéndolo el viernes en la noche, y después tenemos música. También en el área del lobby vamos a tener música en vivo con el grupo de Brazilian Wax, que está compuesto por fiscales, abogados y buenos músicos.
Así es, y el viernes también durante el día vamos a tener un torneo de golf, pero el torneo obviamente no es en el Sheraton porque no tiene campo de golf, pero va a estar dándose en el área de Río Mar, en el Hotel Río Mar, y tenemos un tremendo torneo con más de 120 jugadores, muchísimos auspiciadores, excelentes auspiciadores que han estado ayudándonos para que ese torneo va a ser tremendo, así que los invitamos también para eso. Y el sábado, pues, nuestra asamblea deliberativa, que es desde las 9 de la mañana, y nosotros tenemos el tema de esta convención es el cooperativismo, y lo que quiero es traer, nosotros cumplimos, el colegio cumple 185 años de aniversario desde su fundación. Wow. El colegio es la institución civil más antigua de Puerto Rico y de las más antiguas de las Américas, sino las primeras 3 más antiguas. Wow. Y todavía, ¿verdad? Estamos vivos y existimos y tenemos futuro. Y vamos a celebrar el tema del cooperativismo por un futuro solidario y por una economía solidaria, siendo este año, según la Organización de Naciones Unidas, este 2025 declarado como el Año Internacional del Cooperativismo. Y tenemos de invitada a la doctora Isabel Gema Fajardo, que es una especialista en Derecho Cooperativo y Mercantil, que la traemos desde Valencia, España. Ella fue, de hecho, secretaria de Justicia de Valencia desde el 2021 al 23 con el Grupo Podemos, que fue una alianza con varios partidos que hubo en España, muy progresista, sí. con un buen, ¿verdad? Y ella fue secretaria de Justicia. La vamos a tener aquí haciendo el mensaje magistral del sábado, además de las resoluciones que se aprueban, etcétera. Y en la noche, pues, el baile de la presidenta, que vamos a tener con la orquesta del Colegio de Abogados, vamos a tener otra orquesta y música para todos los gustos. Va a estar, como siempre, celebrando el final de nuestra asamblea, como siempre lo hacemos. Lo bueno de las convenciones del colegio es que siempre las esperamos para encontrarnos, ¿verdad? Para poder compartir, ver viejos amigos, conocer gente nueva, etcétera. Y estamos dirigiéndonos mucho para que vengan abogados jóvenes, ¿verdad? Los que están integrándose a la profesión, y también para los estudiantes de Derecho, que por primera vez van a tener una asamblea de estudiantes de Derecho. Va a ser el sábado aquí también en el hotel. Sí, estamos enfocándonos mucho en los estudiantes que están integrándose al colegio de estudiantes, así que este año no hay contentos por eso. Este año no hay elección. Este año no hay elección, no. Ya estaríamos para el 2026 la elección. Por eso, porque el término tuyo sí. vence en el 2026 porque son de 2 años. Por eso era para estar, eso era lo que yo recordaba. Sí, así es. Pero estamos aquí por primera vez en el Sheraton. Nunca habíamos hecho una convención en este hotel. Es un hotel que está en San Juan, es accesible a todas las personas. Aquí al ladito de lo que es el centro de convenciones, el distrito T-Mobile, etcétera. Y aquí, pues, esperando que todos los abogados y abogadas, colegiados y no colegiados, vengan para que puedan disfrutar, como siempre hacemos como gremio, como siempre hemos hecho como institución de Puerto Rico, ¿verdad? Y como siendo la voz de la abogacía en el país. El que quiera más información, nuevamente repite la página donde pueden obtener información sobre los cursos y también sobre los eventos de la convención. www.capr.org, ahí busca el enlace en la parte donde dice eventos, ahí está la convención, y con los enlaces, además del programa, los enlaces para los cursos. Y además de eso, puede buscarnos en nuestras redes sociales, en la página de Facebook, Colegio de Abogados en Facebook, y Colegio Siempre en la página de Instagram, y ahí van a ver también toda la programación nuestra y todo lo que estemos publicando en contenido durante todos estos días a partir de mañana. Bueno, pues nada, como siempre le deseamos mucho éxito, y los micrófonos de Sobre la Mesa siempre están a la disposición del Colegio de Abogados y Abogadas. Saludos. Muy bien, gracias, los esperamos. Gracias por eso. Bye. Y con eso yo me retiro por hoy. Son las 5:55 de la tarde. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana jueves a las 3:55, cerca de las 4 de la tarde. Muy buenas tardes para todos. Mientras otras persiguen la noticia, nosotros nos llega la información de primera mano. Por eso, no hay mejor que Radio Isla 1320. Somos el